terminamos el café y ya empezamos a pensar en la comida, ¿no? O no sé si a vosotros os pasa, pero a mí sí. A pensar en los preparativos, en qué vamos a comer, a cocinar. Y también pienso como que en estos ratitos, no solo de sobremesa, de comer sentados, es donde se generan las mejores conversaciones, ¿no? Esos ratos de pelar guisantes, abrir nueces, pelar patatas, es donde se generan pues, momentos únicos y conversaciones que de hecho, tristemente, estamos un poco perdiendo. Así que nada, voy a invitar a dos mujeres maravillosas, Claudia Polo y María Sánchez, a acompañarnos hoy a preparar, pelar nueces y compartirnos con ellas su conversación. Adelante. ¿Cómo? Lo que quieras. Hago... A ver, prueba eso ya. Esto vamos haciendo. ¿Y eso no lo pruebas? ¿Lo pruebo? A ver cómo funciona esta. Oye, ¿y dónde ponemos las nueces? ¿Quieres probarlo tú? Y yo hago este. Esto, mi tío tenía uno. Dos pájaros en una aldea. Bueno. Venga, este ya está. ¿Dónde estás poniendo las nueces? ¿Eh? ¿Dónde estás poniendo las nueces? Ah, pues podríamos... Echamos las nueces en el... Mira. Aquí. ¿Aquí? Sí. O las cáscaras en el mantel, ¿no? ¿Qué? O las cáscaras en el mantel. Vamos a dejarla en el mantel, las nueces limpias, ¿vale? Vale. Vale, pues cuando quieras. Bueno, María, igual podemos empezar tocando esa palabra que hemos elegido para meter todas las siguientes palabras que vamos a decir nosotras luego. Matacaná es una palabra que tú cuentas, ¿no?, que te regalaron. ¿Y qué significa? ¿Qué es? Bueno, Claudia, quiero dar las gracias por tener esta conversación contigo, ¿no? Hablaba Blanca del tema de hablar, de recuperar todas esas conversaciones y saberes que se compartían en la cocina, ¿no? No puedo dejar de pensar en un filandón, ¿no?, que era cuando pues, se hacían los trabajos manuales, se hilaba y a la vez se contaban cuentos y las historias del día, ¿no? Y nada, estoy muy contenta de compartir este nuevo bosque que vamos a hacer hoy y que a lo mejor mañana dará otros bosquecillos, ¿no? Y de ahí viene Matacaná, me la regaló Mónica Fernández Aceituno, que es una bióloga y escritora gallega que tiene un diccionario precioso de la naturaleza. Y Matacaná es la isla de árbol silvestre que surge entre cultivos de forma totalmente espontánea por la lluvia o por los pájaros o los animales que van dejando las semillas, ¿no? Y van dispersando las semillas, incluso también el ganado, ¿no? No nos podemos olvidar de esas semillas que se han adaptado completamente a las ovejas para ser transportadas o para evitar ser devoradas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, pensábamos traernos nuestro particular Matacaná, ¿no? Y yo quería preguntarte cuáles son esos árboles que te has traído a esta mesa, que son importantes. Mira, la canción que sonaba cuando hemos entrado es de este disco de aquí. Ella es Lorena Álvarez y este EP es uno que realizó junto a los rondadores del Valdecho. Esto está en el Pirineo Oscense y me ha parecido bonito traerlo porque creo que Lorena hace una cosa preciosa, que es hablar de música tradicional, pero no directamente poniendo en valor el género o el estilo, sino buscando otro tipo de discursos, ¿no?, a través de él y hablando del entorno donde se ubican pues esos ritmos, esos bailes tradicionales. Entonces, el ejercicio que hicieron, que pues, la ronda del Valdecho, como muchas rondas del Pirineo Oscense, pues tocan eso, ¿no?, rondas, que son unos ritmos y unos sonares pues del valle, ¿no?, que se han mantenido de forma pues súper tradicional y que se tocaban en la asociación de la zona. Y ella ha sabido, o ella ha entrado ahí desde además una escucha súper sincera y honesta, y honesta, y creo que ha hecho una cosa muy bonita.
Y luego he traído 2 tazas que me regaló mi hermana, que están por ahí. Son 2 tazas de segunda mano y yo siempre cuento, bueno, que a mí mis abuelas no me dejaron igual unas tazas y que igual esa obsesión como con los objetos antiguos pues va de eso, ¿no? De tirar historias y de tirar y de encontrar en objetos ajenos pues unas historias que se contaban, ¿no? Y como creo que es un poco lo que vamos a hacer, intentar colocar objetos en nuestra mirada y poder escucharlos y entender esas historias, pues las he traído por aquí. ¿Sabes que la primera vez que escuché una ronda de tu tierra fue haciendo la transhumancia con unos pastores que iban de Teruel a la Sierra de Jaén, a Sierra Morena? Y claro, por la noche con el atero preparaba la comida, era muy especial, a la luz del fuego, ¿no? Y cantaron la ronda de Voltaña. Yo no conocía esa canción y no se me va a olvidar ese momento, ¿no? de emoción. Y no paraba de reimaginar y pensar cómo eran esas transhumancias antiguas con los cuernos que se usaban para el agua, que había grabados, que ahí ya habían historias, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Que se vayan también haciendo camino y abriendo veredas, ¿no? Esas canciones, ¿no? Yo he querido traer, yo me pasa como a ti, tengo fijación por los objetos y sobre todo por saber qué hay detrás de los objetos. Me pasa también con las palabras, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa palabra, de ese objeto? ¿Qué vínculo hay, ¿no? Porque estamos a rebosar de interdependencia, ¿no? Y he traído este bote de tila. Mi abuelo, el que era veterinario, era un obsesivo de los frutales, de los árboles, y el verano pasado descubrí que en su agenda escribía, ¿no? Y bueno, como somos los seres humanos, que fui corriendo a ver los años de nacimiento de los miembros de la familia para ver si salíamos nosotros, ¿no? Pues no, en la agenda no sale ninguna persona, pero sí salen cuando germinaron los árboles, los injertos que hacía, si una cachorra hay un día que es un 16 de junio, que hay una frase tal cual que es abrió los ojos la cachorra, ¿no? Entonces, estas hojas de este tilo es de un tilo que cogió él, de un tilo que había en la casa del pueblo y se la llevó al campo. Y yo he crecido pues viendo en mi familia, cuando estábamos nerviosos, hervir la tila y tomar esta infusión, ¿no? A mí el confinamiento me pilló en Galicia, que es mi nueva tierra, y esto era lo último que me quedaba de mi tierra en el confinamiento, en esos tiempos de incertidumbre, ¿no? Y no quise tomarla porque era como... Es lo único que me queda de esos árboles, ¿no? De esa familia de árboles que hizo mi abuelo y bueno, aquí está, ¿no? Es un poco simbólico. Y luego, pues hablando de esa nueva y fantástica tierra que me acoge, que pasaré a ser vecina prontito, en la casa en la que me mudo, en las cuadras, la verdad que son cosas que emocionan pero que dan pena. Me he encontrado maravillas, ¿no? Y una de estas son estos fusos que se usarían, pues como estamos tú y yo, y aquí hablando, para la lana, ¿no? Para torcer el hilo, ¿no? Son preciosos y quería traer ese trocito del nuevo lugar aquí, ¿no? Entonces, Claudia, si tirando de estos matacanás, de estos nuevos hilos, a mí desde que te conocí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque me da mucha pereza cuando hay gente, bueno, ya de una cierta generación que siempre habla mal de la gente joven, bueno, como que no quieren hacer cosas, que no emprenden, que son borregos. También odio esa expresión porque las ovejas tienen bastante personalidad también. Y cuando conocí lo que hacía, dije, wow, esta chica desde Zaragoza, la conciencia que tiene, el discurso, qué cosas tan claras, ¿no? Sentía una cierta envidia preciosa porque yo, con tu edad, estaba súper descarrilada o estaba en otras cosas, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber qué semillas hicieron posible ese árbol que es hoy en día tu trabajo, ¿no? ¿Qué forma tu trabajo? Sí, como dices, bueno, pues yo soy una total urbanita y siempre lo he sido, ¿no? Y yo creo que fue en verdad pues a través de esta profesión o a través, ya ni siquiera la profesión, sino a través de la comida y al final cuando algo te obsesiona, pues lees, ¿no? Y te formas y tiras de todos los hilos. Y había un sitio al que siempre llegaba cuando pues tirara de donde tirara, acababa en el mismo sitio
que al final era la tierra, ¿no? La comida, pues de ver de dónde viene esta historia, quién está haciendo esto, acababan en el mismo sitio. Y yo tuve una sensación que era de no tener ni idea de qué era eso, pero ya no solo como conocimiento, sino también como vinculación emocional. A mí me tocó además justo, pues mis abuelos estaban muy mayores y sentía pues que eso que último que me anclaba un poco al suelo se me escapaba y me sentí como muy triste, la verdad. Fue como una especie de desazón y de sensación de orfandad que bueno, me gusta además que me lo digas porque Tierra de Mujeres justo llegó además en ese momento y esa sensación de envidia te la devuelvo porque sentía, ¿no? Eso, pues no tengo nadie que me pueda enseñar eso, ¿no? Y de la misma manera que llegué ahí, creo que puedo llegar, como que puedo poder construir ese patrimonio igual del que estamos hablando todo el rato y que puede hacerse a través de la comida, ¿no? Generar también ese camino. Siempre pienso que, por desgracia, todos los urbanitas y las urbanitas como yo vivimos en un momento en el que nada de lo que comemos tiene ninguna relación ni visual, ni conceptual, ni emocional con el sitio donde viene. Y eso es muy fuerte. Eso, como creo que vamos a ir tocando ahora, pues tiene unas consecuencias importantes. Pero a través de conocer, de probar, de tocar, simplemente el hecho de manipular el alimento, creo que sí que te conecta de esa manera con el suelo. Sí. Total. Y bueno, no es algo que ya... También hay que romper con esta idea, ¿no? Que pensamos que en los pueblos todo el mundo tiene acceso a esos saberes, a la naturaleza, al campo, a saber dónde se produce la comida. La realidad es que en muchos pueblos hay ya esa desconexión y esa completa separación. Como hablabas de Tierra de Mujeres, allí un estudio que publican en Inglaterra, que a mí me dejó helada, ¿no? De cómo a niños de zonas rurales en Inglaterra le enseñaban tarjetas de Pokémon sin nombre y tarjetas de pájaros, árboles, plantas de su comarca, o sea, no se iban a América del Sur, no se iban a África, no se iban a Nueva Zelanda, y el 80% de esos niños conocían los Pokémon, pero ni el 40% sabía nombrar lo que les rodeaba, ¿no? Entonces, al final, como esa industrialización nos toca a todos y todos tenemos un poco que tirar de ese hilo para volver a aprender. Y hay como dentro de este proceso, hay una idea que siempre resonaba, que era, o sea, al final como me gustaría preguntarte, ¿cómo te gustaría que desde la ciudad se mirara al campo? Porque yo como siento, porque soy la primera que seguramente he tenido esa mirada igual un poco más superior, ¿no? Como de la gente de ciudad que vamos al campo a pasear, ¿no? A ver, salgo un fin de semana a la naturaleza, ¿no? Como si eso fuese algo extraordinario, o, por otro lado, denostando, ¿no? Un poco ese. Entonces, ¿cuál sería la mirada que desearías? Bueno, a ver, antes que nada también, por no siempre hay los urbanitas y los ruralitas, ¿no? Esas miradas paternalistas y clasistas de condescendencia también se dan desde lo rural, al urbano. Yo estoy harta de escuchar frases de paisanos, pastoras y ganaderos con los que trabajo, de cuando viene alguien nuevo al pueblo, decir, este se va a morir de hambre, ¿no? Este no tiene ni idea, ¿no? Y eso también hay, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de mirada y de diversidad de los medios rurales, ¿no? Y, por supuesto, romper esos centros, porque los centros y los márgenes no existen, y, por supuesto, salir de la academia y de jerarquía. Porque no nos podemos olvidar la memoria del territorio y no podemos olvidar los saberes, las manos y los vínculos que hacen posible el paisaje. Yo soy de Andalucía y mi comarca, que es la Sierra Norte de Sevilla, que es parque natural por el saber de los pastores, de las ganaderas, de los jornaleros, de los aceituneros y sus vínculos con las semillas, los árboles y los animales. O sea, eso es patrimonio vivo. Y no nos podemos olvidar que tenemos un territorio increíble con una raza autóctona que están adaptadas, ahora que estamos en una emergencia climática,
que son capaces de producir alimentos donde nosotros no podríamos cultivar, transformarlo en leche, queso, carne, y que están justamente en peligro de extinción porque el sistema agroalimentario, lamentablemente en el que vivimos, prima el dinero y la producción y no la vida, ni la conservación de la biodiversidad, ni la sostenibilidad, ni el cuidado, ¿no? Entonces, yo me siento muy afortunada de poder trabajar con estas ganaderas y con estos pastores y ver cómo ellos tienen, o sea, para mí son custodios del territorio, ¿no? Ahora estoy trabajando mucho con la oveja palmera y la cabra palmera en La Palma, y hablando con pastores de la oveja palmera me contaban que cuando hay un incendio los forestales no saben por dónde entrar, tienen que preguntarle a los mayores porque no conocen. O sea, hay un mapa más allá del mapa del papel, que es el mapa emocional, el de la experiencia, el del día a día, el de saber llamar a tus animales, ¿no? Y esa memoria del territorio, cuando esta generación, si no la cuidamos, va a desaparecer. Entonces estamos en un cruce de caminos que obviamente creo que no hay que volver a lo de antes, ni vivir como antes, pero sí recoger esos saberes que han sido despreciados. Yo creo que eso además que nombraba Dan Saladino antes, de sí, está la conservación de variedades, ¿no? Y de semillas, y es esencial, pero ¿qué tipo de sentido tiene tener una semilla? O igual, ¿cómo vamos a ser capaces de volver a reubicarla en un entorno si todo ese patrimonio o ese conocimiento que es oral, que está en conversaciones como estas, ¿no? En acciones como estas, no se mantiene? Total, y mira, te pongo un ejemplo también en La Palma. Antiguamente los pastores subían a las cumbres con las cabras palmeras. Para mí es una cabra que es una joya, porque es una cabra que desciende de las cabras que tenían los venahoritas, que eran los indígenas que vivían en La Palma antes de que llegaran los españoles. O sea, imaginaros la historia que hay en un animal, ¿no? Y cómo, a raíz de que no han dejado seguir pastoreando, han quitado a las cabras de la cumbre y del parque. Eso se ha llenado de pino, porque no estaba el animal recogiendo que hacía el control de la vegetación. Entonces, ¿qué están haciendo ahora en La Palma? Están haciendo cerquitas con la vegetación local, como el tasagaste, y están haciendo el trabajo de las cabras. O sea, esto lo relaciono, pues, cómo miramos, ¿no? Desde dónde se hacen las leyes, con quién contamos para hacer esas políticas. ¿A quién se pregunta, no? Conocemos cómo es cada territorio, cómo se vive, cómo se habita, cómo se trabaja, porque cada territorio es un mundo, ¿no? Y detrás de cada animal y de de ese oficio, para mí hay un mundo. Entonces, cada vez que perdemos algo de eso, estamos perdiendo herramientas que a lo mejor nos pueden servir. Y que una vez se pierden o quedan esas reminiscencias, ¿no? Como los vídeos de Eugenio, o se van a perder de verdad. Quiero decir que esto no es lo guardas en un cajón y puedes cogerlo cuando quieras, ¿no? Y a ti, Claudia, ¿cómo te gustaría quizá al revés, ¿no? Ese acercamiento a mí me gusta hablar de rural en plural, me da mucha rabia, lo singular, porque no hay un solo rural, hacia las ciudades, ¿no? Se habla mucho, yo creo que además eso nosotras lo comentábamos ayer, de que a mí me cansa ya también un poco como esa responsabilidad completa que nos han dado a los consumidores finales de no, tú tienes que preocuparte por comer ecológico, por comer local, por ¿no? esa especie de culpa. Y yo siempre cuento que yo, por ejemplo, compro a una cooperativa de Huesca una caja de verduras que me cuesta 12 euros y son 7 kilos de comida. Comemos 2 personas, o sea, como es algo muy, muy, muy asequible, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que yo voy un martes por la mañana, de 10:30 a 1:30, a recogerlo a uno de los 3 puntos pues, que hay de recogida, ¿no? Uno está en el centro de la ciudad, otro en un barrio más de bien. Yo soy una privilegiada que puedo permitirme el tiempo y el espacio, ni siquiera ya el dinero, pero para poder recogerlo, ¿no? Yo siempre hablo de, y está muy bien y es necesaria esa voluntad individual, pero ¿qué ocurre pues en un barrio más ghettificado, ¿no? Una persona, una mujer soltera con 2 hijos que tiene un curro de 10 horas, ¿dónde? O cómo conseguimos que en la esquina de su casa, donde puede haber una frutería o puede haber incluso un supermercado, pueda acceder a ese mismo tipo de alimento que puedo hacerlo yo desde
ahora mismo, ¿no? Desde el privilegio. Entonces, esas redes de abastecimiento que no siempre puede buscarlas el consumidor final, me parece esencial ponerlas como delante de la mesa, ¿no? Sí, además, por hacer un apunte, es que no podemos olvidar que el sistema agroalimentario actual desperdicia toneladas de comida, Bueno, un tercio de la comida al se día, tira. mientras que hay gente, que no nos olvidemos, que yo siempre digo que en el futuro nos juzgarán por esto, que se muere de hambre, que no tiene acceso a agua potable y que encima la comida que comemos nos enferma. Hay estudios que demuestran y sacan datos que las personas que, bueno, pues que son más precarias o viven en barrios y situaciones vulnerables tienen más enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Entonces, esos discursos de culpabilizar al consumidor y que todo el peso caiga en vez de hacer unas políticas públicas en condiciones. Es una manera de lavarse las manos espectacular. Y que sea más fácil. O sea, es que yo vivo en un sistema donde es más fácil montar una nave con 1000 pollos o 1000 cerdos, no quiero usar la palabra granja para eso, que hacer un proyecto agroecológico o una quesería de montaña, ¿no? O te industrializa o te comen los papeles, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Eso es. Y que está claro que el valorar es esencial, y de hecho uno de los apuntes que tocábamos nosotras es: hasta que no conoces no vas a poder valorar nada. O sea, esa culpa también que se nos da, incluso como generación, ¿no? Me parece injustificada, porque al final, si tú nunca has visto pues una planta producir alimentos, si nunca has visto a alguien producirlos, lo más normal es que cuando tengas 30 años y pues te llegue una lechuga con tierra a casa, te dé asco. Ahora, a mí eso es algo, lo del miedo, ¿no? Como a la tierra, a lo natural, a la sangre, me parece muy, muy interesante cómo hemos pasado, ¿no? Del ordinario a de repente lo aséptico y a ese rechazo completo. Entonces, y eso es una reacción súper normal. Totalmente. La manera en la que vivimos es, bueno, simplemente es causa de esto, ¿no? Entonces, fomentar una educación o como facilitar a personas pequeñas, personas que igual como yo nunca tuvieron un huerto donde mirar, puedan hacerlo, ¿no? Tal. Además es que, claro, yo cuando hablamos de esto, yo siempre me siento una privilegiada, porque es que yo he crecido en un rebaño de cabras, haciendo queso fresco, todo lo que come se produce en casa, o sea, es privilegio absoluto, ¿no? Y lo que a mí sí me gustaría es que todo el mundo tuviera ese acceso bueno, desde a una alimentación saludable, que conserva el territorio, que fija población, que cuida, que previene contra los incendios forestales, que es un tema al que yo le temo, porque la emergencia climática en la que estamos cada vez van a ser más peligrosos. Y también ese acceso a la tierra, ¿no? No nos podemos olvidar que también estamos hablando siempre de despoblamiento y tal, pero nos encontramos con que hay mucha gente joven que se quiere ir al pueblo y no hay bolsas de vivienda, de alquiler, no hay un acceso a una vivienda digna, no hay un acceso a la tierra, ¿no? Entonces, creo que es muy importante crear ese vínculo desde pequeño. A mí hay algo que me fascina que se hace en Francia, que en algunos colegios los menús lo hacen con los productores de la zona, se sientan los padres, madres, productores, productoras y deciden el menú entre todos, y luego esos niños van a visitar pues, esas granjas, esos huertos, esas pequeñas fábricas, esos proyectos, ¿no? Y saben qué están comiendo, ¿no? Saben de dónde viene y la historia y la persona, ¿no? Que hace posible su comida. Y eso te hace valorar y querer trabajar porque todo el mundo pueda disfrutar pues, de lo que yo disfruto, ¿no? De tener un huerto, de tener huevos frescos, de poder beber leche de cabra, ¿no? Sobre todo de poder hacer con ese conocimiento cosas que realmente quieras hacer, ¿no? Que seas consecuente y que tengas esas herramientas para poder llevar a cabo la alimentación que quieras, que además es que generalmente en cuanto empiezas a conocer están muy claras las líneas, ¿no? De decisión. Sí, total. Me acuerdo que me gustó mucho cuando me contabas ayer cuando fuiste al retiro y os metisteis todas en el huerto y que era agosto y que aún así no queríais sacar las manos de la tierra, ¿no? Nos juntábamos pues 15 personas totalmente ajenas al campo, y recuerdo que el taller que
Pirineo, bueno, pre-Pirineo, al lado de Riglos, en agosto, esos son 42 grados al sol garantizados, a la 1 de la tarde. No había quien las... O sea, como Erika, que es la que está encargada del huerto y del taller, no daba abasto, ¿no?, con las preguntas, y veías una curiosidad genuina e infantil en esto, porque le echas este tipo de remedio, ¿no? Porque utilizas arroz para llevar... O sea, como una curiosidad tan innata, que eso era... eso es muy emocionante, porque realmente es natural que salga eso. Y creo que es fundamental. Creo que como que se glorifica mucho el éxito, el ser independiente, cuando es una idea totalmente falsa. Somos interdependientes y nos necesitamos los unos al otro desde que nacemos hasta que morimos, igual que los recursos, ¿no? Ese proceso de perder miedo a preguntar. A mí me pasaba cuando se venían conmigo estudiantes de veterinaria en el otro trabajo que hacía con las cabras, no querían preguntar muchas veces por quedar tonta o por miedo a quedar al ridículo, ¿no? Es porque no es que tienes que saber, tienes que quedar por encima, ¿no? Y cuando te quitas eso... Ese ejercicio de humildad es súper importante. Cuando vuelves a ser una niña y es que se te abre un mundo, pero no se te abre un mundo solo para ti. Se hace una cosa que creo que se lo debemos a muchísimas mujeres, también en especial a las mujeres y hombres del campo, que es redignificar su historia y sus vidas. Porque ahora está muy de moda desde hace algunas temporadas lo rural, pero la realidad es que siempre se ha tratado de una forma muy dura, ¿no? Y se han sentido pues, despreciados y maltratados y sentir que no le importaban a nadie, ¿no? Entonces, cuando tú creas ese vínculo, suceden dos cosas a la vez que son preciosas, que ese proceso de redignificación de lo que yo hago importa, ¿no? Totalmente. Y quieren conocer, ¿no? Yo siempre pienso en Torcuato, que es un ganadero que tiene vaca pajuna, que pastorea en Sierra Nevada, en Parque Nacional, que es una pasada, y él trabaja con un grupo de consumo y cada año los sube a Sierra Nevada y la conversación que se da entre la gente que come su comida y el productor y ver lo que comen las vacas, ¿no? Y dónde están y cómo cuidan el parque. Da sentido a tu profesión, ¿no? Igual que lo necesitamos todos, porque si no eres una mano obrera más de la línea y eso es totalmente deshumanizador, ¿no? Me gustaría terminar... Sí, que ya nos queda poco. Igual con una mirada un poco optimista y soñando un poco por ese Matacaná futuro. Y me gustaría preguntarte cómo verías tú o cómo sería tus bosque, ruralidades, ¿no? Soñadas, ¿no? En ese futuro. Pues mira, yo pienso mucho en un mañana diverso, en un mañana que sepa con memoria. No nos olvidemos de dónde venimos. Hay que saber de dónde viene una para saber hacia dónde vamos. Y también un poco por esa redignificación de esos saberes, o sea, hoy estamos aquí, pero ¿por qué no salimos fuera, ¿no? ¿Por qué no vamos al campo, a la granja? ¿Por qué no hablamos con un pastor, con una ganadera, con una jornalera, ¿no? Y para mí eso sería lo ideal, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una mujer que adoro, que dice que para ella la universidad ideal sería el día que una tejedora analfabeta enseñe matemáticas con las manos, ¿no? Y, bueno, aquí están estos usos. Aquí había, mientras que ellas hacían esto, que no se consideraban protagonistas, bueno, en el campo del trabajo la mujer echaban una mano invisible, no reconocida, no remunerada. Aquí hay muchísima sabiduría, ¿no? Entonces yo abogo para mí innovar sería eso, ¿no? Recuperar esos saberes y combinarlo con las cosas y herramientas que tenemos ahora. Y darle un sentido en el momento actual. Y por supuesto no olvidarnos de ese sistema alimentario, ¿no? De verdad fomentar y ayudar a una soberanía alimentaria y ayudar de verdad a los pequeños y a las pequeñas productoras para producir alimentos de calidad, de valor ambiental, que no nos enferme y que cuiden nuestros territorios. Qué bonito. ¿Y tú, Claudia?
A mí, de cuando charlábamos ayer y tomábamos un poco, bueno, yo creo que todos tenemos cosas que aprender de todos los lados y nombrábamos ese consejo o como esa asamblea, ¿no? tan común, sobre todo antes, en zonas rurales y en aldeas, y que tanto se ha perdido en las ciudades, ¿no? Ese trabajo como mucho más comunitario, donde los problemas se pueden abordar desde la necesidad del grupo y no desde la individualidad, que es un poco como una de las cosas que nos desconectan tanto de la tierra, también es como esa individualidad que nos lleva a todos locos, ¿no? por el asfalto. Y para eso hacen falta muchas cosas y espacios verdes donde sentarte a jugar y a charlar y a comer pipas, ¿no? Ciudades donde también la alimentación y la producción de alimentos, ¿por qué no esté más presente? O sea, ¿por qué no zonas verdes donde haya frutales y puedas recoger o cuidar o parte de las actividades de un colegio sean cuidar esa zona verde para los vecinos, ¿no? En general, como ciudades, como con conversaciones mucho más abiertas entre vecinas y vecinos y definitivamente imaginar una ciudad que se alimente de su periferia rural, ¿no? Pero viéndola con los ojos abiertos y estableciendo esa conversación constante con ellas, ¿no? Bueno, con esta idea también como de lanzar a todas y todos que imaginen esas como ruralidades y ciudades futuras, pues nos quedamos aquí, se nos va el tiempo y eso. Encantada de esta charleta contigo, María. Igual, Claudia. Un placer. Muchas gracias. Qué llena, está súper bonita. No os vayáis, no os vayáis. Abrimos ahora el turno a preguntas. Sí, por ahí hay... ahí arriba. Sí. Tiene micro, vale. Buenos días. ¿Dónde? Aquí arriba del todo. Vale. Es que tenemos el foco, ¿no? Sí. Me llamo Juan Barbacil, soy de Aragón, como mi amigo Eugenio Monesma, que tiene 44 millones de seguidores en YouTube. Pregunta, ¿hay algún agricultor o algún ganadero profesional en la sala? Esa es una de las cosas que tenía en el cuaderno para apuntar. Segundo, Eso es tal cual. yo creo que estamos en un discurso confundido. Cuando hace años el 40% de la población en España era agrícola y ganadera, no había que explicar a nadie lo que hacían los agricultores y ganaderos porque ellos eran el 40% de la población. Ahora las tornas han cambiado. La agricultura y la ganadería está altamente tecnificada, altamente tecnológica, con muchísima tecnología, con inteligencia artificial en los tractores. Hay que ir a ver las granjas, hay que ir a ver los cultivos. Yo voy, lo conozco, hago programas de televisión y de radio, sé de lo que estoy hablando. Por tanto, yo creo que es misión ahora de ellos de comunicar a la sociedad, ellos que sí que tienen la oportunidad de explicar al resto de la sociedad lo bien que están, lo tecnificados que están, teniendo en cuenta que todo lo que comemos y todo lo que bebemos o sale del campo, de la tierra, o sale del mar, y necesitan toda la ayuda y colaboración posible. Pero hay que olvidarse de ese discurso victimista, porque son ellos los que tienen que comunicar más. Son las industrias alimentarias las que tienen que comunicar más. Y son los agricultores, desde mi punto de vista, y ganaderos, los que tienen que invertir en comunicación. Yo hoy aquí no veo, me he preguntado si alguien había, nadie ha levantado la mano. Yo creo que deberían de estar aquí. Ellos también. Muchas gracias. Vale, bueno, para comunicar hay que tener los altavoces y los espacios adecuados. Y lamentablemente no los tenemos. Los altavoces están. Y esa granja de las que tú me hablas, yo trabajo con muchísimas asociaciones de ganaderos por la península y en Canarias, y los ganaderos y las ganaderas con las que trabajo no usan nada de lo que tú has comentado. Y esa ganadería, afortunadamente, todavía existe, porque es la ganadería que de verdad conserva nuestro paisaje. Si rompemos la línea animal, territorio, persona, semilla, nos cargamos el territorio y perdemos biodiversidad.
Entonces, no hagamos un solo relato. Por supuesto, esa agricultura y esa ganadería existe, pero no es la agricultura y la ganadería que hay en todo el territorio. Vamos, y yo sé de lo que hablo, porque soy veterinaria, que trabaja con muchas, no solo con cabras, con ovejas, con gallinas, con vacas y con caballos, con estas razas autóctonas en peligro de extinción. Y dejar que el discurso lo tengan que dar ellos, pues oye, un ganadero que tiene cabras de leche, voy a poner el ejemplo de la cabra payoya en Sierra de Grazalema, que hace 2 ordeños al día y que encima con la burocracia que tienen los ganaderos y ganaderas hoy en día, se tenga que poner él a comunicar, me parece, no sé, ya esclavo. Lo siento, pero no comparto esa opinión. Sí comparto que aquí debería de haber esas ganaderas, esos pastores y esos jornaleros. No hay aquí. Eso es. Aquí. ¿Pero por qué no pueden venir? ¿Quién les va a cuidar? ¿Quién les ordeña las cabras? ¿Quién le va a ordeñar a esa mujer las vacas o las cabras? ¿Quién le echa de comer a los animales? Es que, ostras, decir, no, es que tienen que estar aquí, es que tienen que hablar ellos. Te invito a que te vengas un día conmigo, trabajo de oficina, que yo he estado durante 10 años trabajando en una asociación de caprinos lecheros, que se ha convertido en una de las razas más importantes de España, la cabra florida, y mi trabajo de oficina no era el trabajo veterinario de la asociación, era trabajo de papeles, burocracia, pelearme con oficinas comarcales. He llegado hasta mandarme un selfie con una cabra porque el veterinario de oficina me decía que la cabra estaba muerta, ¿vale? O sea, esas barbaridades y cosas que son de extraterrestres, el día a día de muchísimos pequeños productores, que están hasta aquí de papeles, de burocracia y de leyes absurdas, que solo quieren seguir produciendo alimentos y vivir de lo que les gusta, y vivir de sus animales. Hola, bueno, yo soy Julia Pérez, soy periodista, vengo de Madrid y quería preguntarte, María, si es posible, porque te has hablado de autarquía alimentaria, si es posible, bueno, soberanía alimentaria, si es posible que un país como España se alimente a base de pequeños productores. Hombre, habría que intentarlo, ¿no? Y habría que fomentarlo. Es que si lo intentáramos, a lo mejor las razas con las que trabajo no estarían en peligro de extinción. El problema es que están en peligro de extinción porque ¿qué ponemos en el centro de la mesa? ¿Vosotros veis normal que en una pandemia, en el confinamiento, los niños de Madrid hayan estado comiendo durante 3 meses niños vulnerables, pizza de Telepizza y sándwich de rodilla, día tras día? En el país que supuestamente más rico del mundo vivimos. Es que a mí me da que pensar, ¿eh? Me da mucho que pensar. A las políticas que hacen eso. Porque es más fácil, es que ya te lo digo, o sea, es que hoy en día, y hablo de lo que sé y de lo que trabajo, hoy en día tú quieres montar una pequeña ganadería y es que, de verdad, te tiene que gustar mucho, tienes que saber que vas a perder dinero, que vas a perder años de vida y energía, porque lo fácil es montar algo industrial y te dan y te facilitan ayudas para eso, de verdad. Entonces, siempre estamos hablando, y es verdad, tenemos un territorio maravilloso. O sea, nosotros, en mi tierra, yo tengo familia ganadera, mi tío hasta hace unos años tenía corderos en ecológico y esos corderos que se crían en ecológico luego van al mercado como convencionales. O sea, tenemos alimentos de verdad, saludables. Y tenemos un país que ya le gustaría a otros países de la Unión Europea, porque cuando veis leche en el Carrefour ecológica de cabra que viene de Holanda, de Países Bajos, ya me decís qué territorio hay para que esa cabra ecológica, ¿cómo? ¿Esas cabras pastorean? No, esas cabras están metidas en naves comiendo pienso ecológico y cumpliendo una normativa ecológica. Y nosotros tenemos esos territorios, tenemos esos espacios y encima... que es lo que a mí más me molesta, es que tenemos gente que quiere hacerlo. O sea, si veis las escuelas de pastores todos los años, hay muchísima gente joven que quiere seguir haciendo esto y trabajando, pero se encuentra que luego no tiene acceso a la tierra, no tiene ayuda, no tiene acceso no se le facilita. Y son de verdad la gente que debería de estar... O sea, el teletrabajo está muy bien,
Pero no nos olvidemos del tierra trabajo. No sé, es que para mí es algo fundamental. Y a mí me da mucha rabia cada vez que voy a Francia, voy a Pirineo, voy al supermercado del pueblo, veo los quesos del tío que tiene cabra, la mantequilla, el vino, y ahora vas a mi pueblo y el pan que comes es de polvillo. No tienen los productos que se producen en la zona en el pueblo. O sea, tenemos, no sé, tenemos muchas cosas que hacer y tenemos que fomentar esa cercanía de los productores que tenemos con las ciudades. Porque Madrid, volviendo al tema de estos niños, el norte tiene queserías, tiene granjas, el sur tiene una huerta maravillosa y están esas redes de consumo, están esos productores y encima tenemos esa gente, porque a mí sí me gusta pensar en positivo, tenemos esa gente que está deseando, y pienso en Claudia que está aquí, hacer las cosas de otra manera y crear esos lazos y fomentar esa comida que de verdad no nos enferme.